cuando quieres para que no seas. Muy bienvenidos a todos. Es una gran alegría para mí que María José va ahora a presentar sus frutos, sus esfuerzos de una lectura actualizada de Ignacia Ellacuría, ¿no? Para mí es una gran alegría eso. Y María José, no quiero quitarte tiempo para que todos los presentes también saben. María José tiene un tiempo muy limitado de 30 minutos de presentar sus frutos y después el comité evaluador va a entrar en un diálogo con María José y quizá para que el público esté consciente quiénes son, se presentan con una frase estos que están en el comité evaluador, solamente para que todos saben quiénes son los peligrosos y peligrosos aquí en la pantalla. Con una frase, por favor. Paula, te toca comenzar. Bueno, hola, buenos días y bienvenidos a todos y todas. Yo soy Paula Orsini y he tenido la suerte de acompañar en este proceso a María José como su directora de tesis, que bueno, que mucho no he dirigido, que realmente ha sido más bien un acompañamiento, y estoy con una gran alegría también de que hayamos llegado a este punto de cierre y sobre todo a este punto de compartir con la comunidad de la maestría y con tantos amigos y amigas los frutos de este trabajo que ha hecho María José. Muy bien. Francisco. Sin duda, gracias Marta, gracias Paula. Francisco Díaz Estrada, decano asociado de investigación de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También para mí es un placer estar en esta festividad académica, porque eso es, ¿no? Presenta los frutos de las pesquisas que ha hecho durante años y que sin duda esperamos concretizaciones en realidades como las de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Benjamín. Bueno, también de mi parte, buenos días. Desde aquí, buenas tardes. Yo soy Benjamín Schwab, alemán de origen y ahora casi que de exilio otra vez en Alemania, diría. Fui estudiante también de la maestría en Teología Latinoamericana en el 2013-14 y bueno, de ahí trabajé varios años en el equipo de la maestría y desde 2020-21 estoy aquí otra vez en Alemania y para mí siempre es un gran gusto poder seguir vinculado, conectado con la teología de la UCA, pero también con la gente, tanta gente querida que veo por aquí. Así que un honor también. Gracias. Muchísimas gracias, María José. La palabra es tuya. ¿Así ya, en caliente? En caliente. Venga, va. Voy a compartir entonces pantalla después de las pruebas que hicimos Marta y yo. Ahí nada más modo pantalla completa. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, igual, antes de entrar propiamente a la presentación, lo primero, pues sí, me parece importante agradecerles a quienes se han tomado el tiempo de estar aquí conectadas. En especial, pues, evidentemente, a Francisco, a Benjamín y a Paula, que de una u otra manera han acompañado y siguen acompañando el proceso de construcción del trabajo que estamos presentando hoy. También a Marta y a todo el equipo de la maestría, que no les nombro personalmente porque no quiero que se me olvide nadie, pero que les tengo muy, muy presentes. A los y las compañeras también de la maestría, que de cada uno y cada una aprendí algo y en todos encontré esta misma intuición o intuiciones parecidas y esta inconformidad frente al mundo que vivimos y eso siempre me parece buena noticia. Entonces, que la UCA reúna a estas personas inconformes me encanta y lo agradezco. Y agradezco también a quienes están aquí, a la familia, amigos y personas otras diversas que están en este espacio, ¿no? Entonces, primero eso, agradecer que se tomen el tiempo de estar. El trabajo se titula, bueno, ya lo estamos viendo, el trabajo se titula Alianzas insólitas como principio utópico, releyendo Ellacuría en contextos de capitalismo war.
Y la verdad, me cuesta mucho decir de qué trata el trabajo. Y de hecho, si yo logro explicar de qué va el trabajo y cómo está entretejido, yo con eso ya estoy del otro lado. Ya para mí eso habrá sido un logro. Por un lado, está claro que el pensamiento yacuriano está muy presente, pero yo no quería que solo fuera el pensamiento lo que estuviera presente, sino más bien algo que en algún texto, me parece que es de un sobrino que habla del legado yacuriano, o no, ahora pienso que es Amur, que hablaba del legado yacuriano como esta cuestión como del espíritu yacuriano. Entonces, yo quisiera, no sé si está en mi trabajo, pero yo quisiera que eso estuviera en el trabajo que he escrito y que estamos presentando hoy aquí. Por espíritu o por legado yacuriano, a lo que me refiero es como a todo esto que movió a Yacuría intelectual, opcional, vitalmente, y que de alguna manera yo lo resumo como en la búsqueda de alternativas para que las mayorías tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, a muy grandes rasgos, eso es lo que yo quisiera o lo que yo quería que estuviera presente en el trabajo. Pero eso, o sea, si bien eso está, también yo quería que estuviera esta relectura de Yacuría en el momento que estamos viviendo hoy, que es que Sayak Valencia ha leído e identificado como capitalismo war, y que tiene que ver con violencias y muertes con las que convivimos en lo cotidiano, en los sures globales, pero también en casi todos los puntos del planeta. Y que si bien el capitalismo war da cuenta de eso, literal, de violencias y muerte, también de alguna manera, al ser una lectura transfeminista de la historia, apunta también, deja ver aquellas posibilidades, aquellos espacios de vida, o sea, va señalando, en la lectura de muerte y violencia, apunta también las posibilidades de vida, ¿no? Entonces, el trabajo es más o menos eso, un diálogo entre algunas categorías yacurianas, en concreto el mal común y la civilización de la pobreza, y la lectura de Valencia del contexto histórico actual como capitalismo gore. Todo eso sostenido por lo que desde algunos transfeminismos se llaman o se conocen como las alianzas insólitas, y que en muy grandes rasgos son prácticas, políticas, teorías, cuidados, formas que lo que buscan es cuidar y sostener las vidas en contextos de violencia y muerte en los que nos toca hacer la vida en nuestros pueblos, ¿no? En estas regiones del mundo. Tratar de explicar este trabajo sin dar cuenta de dónde viene me resulta un poquito todavía más difícil. Entonces, perdón, voy a leer este parrafito. Dice, dar exactamente con lo que yo quería hacer en este trabajo fue quizá lo más difícil del mismo. Quería que en el marco del final de la maestría en Teología Latinoamericana, este trabajo fuera un pretexto para seguir buscando alternativas que nos permitan hacernos vidas vivibles, para seguir imaginando no futuros, sino presentes posibles, para seguir resistiendo y microsubvirtiendo el orden de muerte que impera por todos lados. No quería que fuera un trabajo académico en el sentido más formal del término, ni que apuntara o partiera de una pretensión de certeza ni de verdad. Mi finalidad, que no tiene que ser el objetivo del trabajo, no era otra que seguir buscando alternativas y seguir imaginando y haciendo presentes que nos supongan sobre todo ganas y alegrías para hacer la vida y el mundo, en el ejercicio constante de resistencias y microsubversiones al orden que impera, y todo esto en lo que tendría que suponer un trabajo de fin de grado de la maestría en Teología Latinoamericana. Entonces, el trabajo está apoyado de alguna manera en lo que yo llamo antecedentes, y que entre ellos está, pues eso, la propuesta transfeminista de las alianzas insólitas, un trabajo previo que hicimos sobre ética yacuriana, el propio programa y las materias de la maestría, el contexto casi generalizado de violencia y muerte, que es lo que Sayak identifica como capitalismo war, y de manera muy, muy general, algo de lo que yo he leído, he visto, he tratado de entender de algunos transfeminismos. Con todo esto, yo traté de proyectar este trabajo como una reflexión necesariamente transfeminista, porque de ahí vino la posibilidad de las alianzas insólitas, y desde ahí traté de releer a Yacuría a partir de la perspectiva transfeminista, concretamente de Sayak Valencia. Me parecía que si lo que yo buscaba era seguir imaginando alternativas al orden de muerte, y si algunas de esas alternativas son, o yo al menos así lo leo, las alianzas insólitas, este trabajo que estamos presentando hoy, esto que yo quería escribir,
tenía que dar cuenta de una alianza insólita, de un diálogo improbable, de un algo que nadie esperaría que pasara. Y entonces, Paula no me dejará mentir, yo sentía, avanzábamos y yo sentía que esto no iba para ningún lado porque era súper forzado. O sea, yo sentía que el trabajo era muy, muy forzado. Pero pues luego, la verdad es que luego pensé que justo de eso van las alianzas insólitas, de hacer que pasen cosas que en principio uno no esperaría que pasen, y por eso son insólitas, y porque cuando pasan cosas buenas. En este sentido, hacia allá iba el trabajo, ¿no? Entonces, en este intento de forzar la situación, porque aparte había que forzar la situación, fue que decidí poner a discutir a Ellacuría con Valencia, o más bien a releer sus trabajos desde contextos pues, que no serían los que les corresponden, ¿no? En este diagramita está básicamente el resumen del trabajo, y es aquí parece muy sencillo, pero ya ven todo lo que me cuesta explicarlo. Las alianzas insólitas nos sirvieron como pretexto o como alternativa para releer a Ellacuría en la fase del capitalismo Gore. Y esta relectura la propusimos en clave de una teología que quiere ser liberadora, y por tanto tendría que ser buena noticia y motivo de alegría y de esperanza. Sobre todo eso, el trabajo que escribimos apunta a ser motivo de esperanza, sobre todo de esperanza. Hay muchos espacios de alegría, o sea, de prácticas de alegría, de cuidados, de sostenimiento de la vida, y todo eso apunta a ser leído, o es lo que hicimos, en algo que yo llamé pues una teología de la supervivencia cotidiana, y es una teología que quiere ser liberadora. Yo no voy a decir que es liberadora porque estaría muy sangrón de mi parte decirlo, pero hacia allá íbamos, ¿no? Ahora sí, en función de todo lo anterior, pasamos por esto lo más, entre comillas, formal. El objetivo del trabajo, pues podríamos decir que lo que buscamos fue plantear las alianzas insólitas como principio utópico a partir de una relectura del pensamiento ellacureano en un contexto de capitalismo Gore, como una manera en la que se materializan solidaridades y cuidados que sostienen las vidas de quienes van siendo construidas como descartables por el sistema. Creemos que lo insólito de las alianzas no es tanto entre quiénes se dan o cómo se dan, sino que el hecho de que aparezcan ya en la historia y en las historias personales de las personas, en las biografías personales, y como eso ya supone que la vida vaya siendo posible, la vida de otras maneras, eso ya va siendo un principio de salvación que se da en la historia. Y con esto hacen algo que nosotros, que yo propuse aquí, como unas utopías históricas, muy en el carácter ellacureano, una utopía histórica. Esto creo que es lo insólito. Por eso las planteamos como principio utópico y no como utopías, porque en parte lo que tratamos fue retomar el planteamiento ellacureano en torno a la función y la importancia de la utopía para reorientar la marcha de la historia, y a la vez mostrar la urgencia con la que tienen que ser atendidas las necesidades vitales y existenciales de las poblaciones basurizadas, descartables, vulneradas, que no pueden esperar a que la marcha de la historia cambie de signo y que van siendo resueltas por esas mismas personas, salvando sus historias personales y colectivas. Es decir, el hecho de que se den cuidados o que encuentren, que se formen estas redes colectivas de atención a problemáticas muy concretas entre personas que uno no esperaría que pasen. Eso nosotros lo empezamos a leer como principio utópico. Esos pequeños cuidados no cambian la marcha de la historia, pero sí cambian la historia de vida de esas personas. Y eso es lo que aquí yo propongo como principio utópico. La metodología pues, fue una revisión bibliográfica, discusión de categorías y propuestas teóricas, y la escritura yo lo intenté como un ejercicio o un experimento imaginativo. El trabajo se divide en 3 partes, sí, digamos 3, no les quiero decir capítulos, pero 3 partes. La primera dedicada al mal común y la civilización de la pobreza, es decir, al concepto y la propuesta ellacureana con las que íbamos a trabajar. La segunda dedicada a repasar de manera muy general, y aquí lo tengo que decir porque yo hice un recorte así gigantesco de la propuesta de Sayac Valencia, que pues eso, que va de capitalismo Gore, y lo planteamos como una lectura transfeminista de la historia. Y la tercera enfocada en el planteamiento que es como nuestra propuesta, en el que leemos las alianzas insólitas como principio utópico que subvierte la historia y que nos permite proponer algo así como una teología de la supervivencia cotidiana.
es decir, una reflexión gozosa y esperanzadora de las prácticas que se implementan en los cuidados personales y colectivos para el sostenimiento de las vidas de quienes, otra vez, son construidos como basurizables, descartables por el sistema. Ok, entonces la primera parte no me voy a detener, la verdad es que no me voy a detener en mucho en realidad. Le voy a dar una pasada solamente a lo que es diferente, a la manera diferente en la que abordé aquí el mal común y la civilización de la pobreza frente a otros trabajos que he escrito de esto en concreto. Entonces, retomé las categorías que yo considero que son claves éticas del pensamiento yacuriano y las releí en el contexto de Capitalismo Borde. Eso va el primer capítulo, ¿no? La primera parte. Para mí el proyecto yacuriano es un proyecto vital intelectual desde el quehacer teórico está implicado completamente en la realidad sociohistórica, sobre todo para buscarle alternativas. No es un quehacer teórico que se pretende erudito y que solamente estudia la realidad, sino que se implica desde estar ahí, y poner el intelecto, vamos a decirlo así, al servicio de la vida, ¿no? Entonces, eso para mí es el proyecto yacuriano. Y María por eso José, creo que... un momentito. Sí, no te fuerzas demasiado respetar los 30 minutos. Ahora olvida el tiempo y cuenta con... somos muy atentos. No te preocupes, lo voy a lograr en 30 minutos. Con calma te tomas el tiempo que necesitas, con calma. Sí. Pero bueno, entonces, para mí el proyecto yacuriano en general, filosofía, teología, análisis políticos universitarios, todo es una apuesta ético-política. Yo lo que quería hacer en esta primera parte del trabajo era explorar los límites o los alcances de lo que yo he entendido como mal común y por pecado estructural. Y de hecho, en esta parte hago releo el mal común desde lo que yo entiendo por pecado estructural en Ellacuría y el pecado estructural desde el mal común. Y eso me permite ver, como mostrar, es que otra vez, no está muy pretencioso, me permite a mí decir que yo veo ahí una relación entre mal común como una realidad en la que las personas no nos queda otra manera de hacer la vida que no sea reproduciendo el pecado estructural, porque nuestra vida queda atravesada y se hace ahí. Entonces, la potencia del mal común para mí es que señala la implicación de nosotros, nosotros, quienes hacemos la vida en lo cotidiano, en unas estructuras sociales que hacen que las mayorías, nosotros mismos incluidos, vivan mal, es decir, apenas sobrevivamos. Evidentemente hay unos que viven mucho peor que nosotros y hay otros que viven mejor, pero todos somos parte de la reproducción de este mal común o de este pecado estructural. Trabajo también por ahí en esta primera parte lo que considero del mal común como una formulación de carácter crítico, profético, porque esto va a ser importante hacia el final cuando trabaje específicamente la utopía, porque el mal común es punto de partida para empezar a vislumbrar la utopía, pero otra vez la utopía con tintes ellacurianos. Lo otro que hago en este capítulo, porque esa es la parte de mal común, y lo otro que hago en esta primera parte es pensar o intento pensar la civilización de la pobreza de una manera, yo digo, radicalmente nueva, porque la pienso desde la potencia que creo que tiene para generar microespacios de posibilidades en los que la vida y el mundo puedan ser de otras maneras. Es decir, la civilización de la pobreza, todos sabemos, nunca fue una receta o un plan teórico, técnico para reordenar el mundo. Yo más bien lo que digo es las ganas de Ellacuría de que las cosas fueran radicalmente diferentes, lo que nos dice justamente es, a lo que a mí me invita es a atreverme a imaginar que las cosas puedan ser radicalmente diferentes. Entonces, yo aquí tomo la civilización de la pobreza como punto de partida para abrir la puerta a la imaginación, para que la vida pueda ser de otras maneras que ni siquiera me imagino, que de quienes estoy aprendiendo o de quienes tendría que aprender es de quienes están jugando todo el tiempo la vida, de quienes están sobreviviendo en las peores condiciones imaginables. Entonces, bueno, pues retomo la civilización de la pobreza como un germen subversivo, literalmente, así como lo que posibilita para que las cosas sean de otra manera. Dos cosas particularmente me interesan en esta parte de trabajar la civilización de la pobreza. Uno es la relación que Ellacuría plantearía, porque esa es una lectura que yo hago, de su propuesta con el reinado de Dios
Y la otra es por qué con Samur, platiqué yo en algún momento y me decía que la civilización de la pobreza está fundamentada en el vínculo utopía-profetismo. Entonces, yo aquí retomo esa charla con Samur y pues eso, pienso el vínculo utopía-profetismo como el fundamento de la civilización de la pobreza. Entonces, pues eso, este vínculo es muy importante y yo la trabajo aquí como una de las creaciones más originales y radicales en la obra yacuriana. Y trabajo por separado profetismo y utopía, ¿no? Porque me parece que las dos partes del binomio dan para una reflexión amplia. Y lo otro es, pues esto, el reino de Dios, porque Yacuría dice, pues no sabemos de antemano cómo sería o qué forma tendría que tener o va a tener, pero lo que sí podemos es intuir que hay unos mínimos que no pueden faltar. Y para mí ese mínimo, o sea, hay muchas cosas que dice Yacuría, yo los resumo en que todos tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, eso es lo que no puede faltar en la propuesta o en lo que sería el reinado de Dios o en las utopías históricas. Lo central entonces sería un orden de cosas, y aquí cito, que quede configurado desde y para los lasles pobres, primero porque son los lasles más desfavorecidos y segundo porque son la mayoría de la humanidad. Que se cambie el orden de valores que configura el mundo y que se trabaje por un orden de cosas en el que no solo esté asegurada la satisfacción de las necesidades básicas, sino también la libertad de las opciones personales y un ámbito de creatividad personal y comunitaria que permita que aparezcan nuevas formas de vida y de cultura, nuevas relaciones con la naturaleza, con los demás, con uno mismo y con Dios. Es esto, ¿no? O sea, lo central de cómo yo me imaginaría que tendría que ser el ordenamiento del mundo, de la vida, de las sociedades, es ¿no? En el que no solo que se asegure lo mínimo para vivir, porque eso ya lo damos por descontado, o sea, eso es un hecho, pero aparte es la posibilidad, la creación de este ámbito de libertad de opciones personales y de creatividad personal y comunitaria. O sea, que los pueblos puedan verdaderamente autodeterminarse, las personas, mucho de esto que también platicábamos con Paula, ¿no? O sea, como esta libertad para ir siendo, autodeterminarse, ¿no? La segunda parte, aquí no me voy a detener porque no voy a entrar a la propuesta de Sayac Valencia, me voy a saltar literalmente toda esa parte, nada más para quienes no conozcan la propuesta de Sayac Valencia de Capitalismo War, Sayac es una filósofa mexicana que en el 2010 termina su doctorado, que va justamente, se titula así su tesis, Capitalismo War, y es una relectura de cómo en las áreas fronterizas, dice ella, porque ella es de Tijuana, entonces dice, en las regiones fronterizas se está dando una forma de trabajo y economía distópica en el sentido de que se están reinterpretando las formas tradicionales de trabajo y de economía a partir de lo que, de la violencia exacerbada. O sea, literalmente dice eso, el trabajo está siendo reconfigurado porque lo que hay aquí, como no hay trabajos para toda la gente, y lo que sí hay es corrupción, es violencia, son armas y tráfico de cuerpos, entonces Sayac lee este contexto de violencia extrema como capitalismo war. Y en este contexto es en donde yo leo el mal común, principalmente el mal común. Aquí es donde yo dialogo, aquí lo pongo, ¿no? Sujetos, embriagos y mercado-nación como categorías centrales de la obra de Valencia, pero releídas desde Yacuría. Y aquí, ahorita nada más quiero aprovechar este espacio para presentar un poquito la parte morada, ¿no? De la necesidad de las lecturas transfeministas de las realidades. Entonces, de entrada, bueno, yo decía al principio que yo planteé este trabajo como una reflexión transfeminista, y bueno, decir qué es el transfeminismo, o qué pudiéramos decir, porque no sabemos qué es en realidad, pero cómo pudiéramos o qué aproximaciones de definición hay, no lo podemos definir porque hay muchos y porque los transfeminismos dependen y responden a cosas muy, muy concretas, a necesidades muy, muy concretas, y no aspiran a hacer el cambio histórico de la totalidad, digamos, sino a posibilitar la vida. Entonces, es difícil definirlos, pero podemos decir que son un compromiso imaginativo con nuestro presente, con la recreación y la reconstrucción de saberes subversivos, de conocimientos situados, de experiencias y memorias políticas que vayan más allá de los saberes institucionales y al servicio de quienes luchan en los intersticios del feminismo.
Nosotros entonces partimos en el trabajo de la realidad de mal común. Aquí tenemos que hacer la vida en medio del mal común y reproduciendo el pecado estructural. Sin embargo, tenemos la absoluta certeza de que el mal común y el pecado estructural no tienen la última palabra sobre la vida y sobre la muerte de las mayorías, que un poco Sayak nos dice, este contexto pues es de muerte, es de violencia terrible. Nosotros decimos, eso no tiene la última palabra, porque desde los márgenes, ya sea por necesidad, por solidaridad, por las razones que sean, la vida se ha sostenido y se sigue sosteniendo entre quienes ven más negadas y obstaculizadas sus posibilidades de ser y de existir. Pensemos en poblaciones migrantes, pensemos en comunidades indígenas, hablábamos hace rato con Rodolfo de los proyectos extractivistas, o sea, están negadas las posibilidades de ser y de existir, y es ahí en donde se encuentran formas para sostener la vida. Entonces van surgiendo formas, saberes, prácticas políticas y teorías que pueden suponerse como principios de salvación para todos, para todas, para todes y para la vida misma. Entonces, por eso nosotros consideramos, o sea, por eso planteaba yo este trabajo como una reflexión transfeminista, pero aparte también a partir de esta relectura que hace Sayak del contexto latinoamericano, pero también como una relectura de la historia. Junto con Valencia, entonces nosotros nos alejamos de esa idea de un feminismo unitario y hegemónico que leería simplistamente la violencia como instrumento de la estructura social capitalista, y más bien la autora propone, y aquí nos sumamos, una perspectiva y una aproximación epistemológica desde la que la lectura del capitalismo neoliberal con rasgos de capitalismo gore permita hacer visibles los nexos entre las dinámicas del ordenamiento sociohistórico actual, mal común y pecado estructural, y las violencias exacerbadas en muchos ámbitos de la vida y en prácticamente todos los rincones del planeta. Todo con esta intención de seguir imaginando y fraguando otros discursos y otras prácticas que nos alejen del capitalismo salvaje. Sayak nos va a decir, los discursos abstractos y alejados de los cuerpos no nos sirven, por tanto no son deseables. Tenemos que generar discursos, unos discursos otros, que sean capaces de replantear las causas, los alcances y la persistencia de las violencias en un tercer mundo, va entre comillas, que no es una realidad homogénea y nítidamente localizable en los países del sur, sino que tercer mundo está en todos lados y es producto de las exigencias y demandas importadas de los centros económicos e ideológicos desde lo que se ordena el mundo. Esto dice Sayak, y para mí eso es tremendamente eyacuriano. Eyacuría, cuando escribe precisamente Utopía y Profetismo, hace esta crítica a cómo los centros de poder, los nortes, hacen una oferta de libertad y una oferta de humanización que no son deseables, precisamente porque deshumanizan, porque alejan de las posibilidades de solidaridad. Entonces, a mí esta lectura que Sayak está escribiendo de otra cosa absolutamente, me parece muy, muy eyacuriana. Las lecturas transfeministas de las realidades tienen sentido en contextos en los que el capitalismo, como decía Eyacuría, más allá de ser un sistema económico, se ha diversificado hasta instaurarse como una construcción cultural biointegrada, que ha sido fundamental para la neoliberalización del mundo. Por eso, desde los transfeminismos se apela a la complejización de los sujetos políticos de los feminismos, porque eso también posibilita ampliar el horizonte y el marco de las luchas para apuntar a otros mundos y otras vidas posibles. Más o menos así, a muy grandísimos rasgos, eso fue la segunda parte. Y la tercera es en donde planteamos el entretejido, ¿no? Aquí discutimos como la incomodidad que parece despertar lo insólito y tomamos el ejemplo pues de Jesús, qué mejor, ¿no? Entonces de Nazaret puede salir algo bueno, y luego el escándalo de la cruz, ¿no? Como lo insólito de la cruz y que de la muerte haya vida, ¿no? Entonces aquí empezamos a discutir estas cosas, y luego aquí sí que nos dedicamos de lleno a lo que puedan ser las alianzas insólitas, y es lo que voy a presentar aquí. Y perdón, pero me voy a saltar la parte de la teología de la supervivencia cotidiana, porque me parece que va a quedar más o menos anunciada a partir de lo que quiero presentar de alianzas insólitas. Entonces, la tercera parte gira en torno a las alianzas insólitas, que serían aquellas prácticas y políticas que se implementan en tiempos de muerte. Esto es, en medio de una realidad marcada por un mal común que, en nuestro contexto sociohistórico, ha devenido en capitalismo gore, para sostener y cuidar las vidas, es decir, para que todos, todas, todos tengan vida y la tengan en abundancia, lo que, de manera sumamente amplia, yo leo aquí como uno de los principios que daría cuenta del reinado de Dios. Eyacuría dice de este principio que tendría que ser aquel en el que se basara un nuevo ordenamiento sociohistórico, uno que apuntara a la utopía que nace de la profecía.
Muchos autores, autoras, de una u otra manera hacen alusión a muchos tipos de alianzas. Ni siquiera todos les llaman alianzas insólitas. Hay quienes les dicen alianzas rebeldes, alianzas imposibles, alianzas desobedientes, tienen muchos nombres. Pero en lo que coinciden es que son un medio que no solo supone resistir y posibilitar vidas, sino que puede ser pensado como un principio de subversión histórica, precisamente en medio de un ordenamiento de cosas que en el neoliberalismo se ha encargado de atomizarnos, de dividirnos, de hacernos competir, y frente al que apostar a lo colectivo, mucho más allá de lo identitario, es un desafío a las imposiciones del sistema. Y esto es que lo podemos pensar ahora en el nuevo reordenamiento mundial, la cuestión identitaria nacionalista parece que se está volviendo otra vez muy importante, y aquí las alianzas insólitas, rebeldes o desobedientes o como las queramos decir, lo que hacen es decirnos es que no va de lo identitario. Si solamente esperamos a cuidar o a sostener en la vida a los que se parecen a nosotros, nos va a llevar la fregada a todos, a todas, a todes. Las alianzas insólitas, entonces, suponen eso, estar más allá de lo identitario para poder dar respuestas a necesidades concretas de quien sean, inmediatas, no basadas en identidades, y eso supone construir solidaridades. Dar respuesta a los presentes que están entrelazados, porque esto de vamos a construir un futuro mejor, pues sí, pero mientras construimos el futuro se nos muere la gente. Entonces las alianzas insólitas son respuesta aquí, porque las solidaridades son en presente, y eso supone la interrupción de las temporalidades normativas, estas que justamente nos hacen decir, bueno, pero mañana va a ser mejor, pero si le echamos ganas, pasado vamos a estar bien. No, o sea, la gente se nos está muriendo hoy aquí. ¿Qué hacemos hoy aquí? Esa es la respuesta que las alianzas insólitas están posibilitando, y la construcción de colectividades transgresoras con miras a posibilitar vidas nuevas. Las transgresiones y desobediencias son fundamentales para imaginar y para hacer otras vidas y otros mundos. Tenemos el ejemplo de Mujeres Creando. Mujeres Creando es un grupo anarquista, feminista, boliviano. Julieta Paredes, María Galindo, y se me olvida la otra persona que lo empezaron en los 90s, o sea, ya tiene un rato este espacio, y leo aquí más o menos cómo se definen en el último tiempo. Dice, somos un espacio capaz de desordenar las relaciones sociales y sus jerarquías. Bueno, somos o queremos ser un espacio capaz de desordenar las relaciones sociales y sus jerarquías, instalándose en el centro de las relaciones sociales, en el centro de las angustias de cada día, instalándose en el centro de los mercados, de la televisión, de las paredes de las calles y de los chismes de la gente. Es el espacio de las relaciones insólitas construidas no desde la identidad, sino desde la rebeldía y el desacato de pertenencia. Es un espacio de desobedientes, de enloquecidas, de rebeldes. Es un espacio heterogéneo que no expresa la suma de variedades, espacio heterogéneo que no es la suma de diversidades como en un supermercado, sino que expresa formas de relacionamiento prohibidas e insólitas. Son formas de hermanamiento y de complicidad. Este espacio de hermanamiento no con la otra igual, sino con la otra diferente. Es la celebración de historias personales y elecciones existenciales, augurio de cambio y augurio de utopía. Entonces, tomábamos el ejemplo de Mujeres Creando como este grupo que justamente una de sus frases, de sus lemas es, se me fue, indias, putas y lesbianas, me parece, ¿no? Porque justamente los grupos parecía que luchaban por allá las indígenas, por allá las trabajadoras sexuales y por acá las diversidades dentro de los feminismos. Y entonces estas señoras se dan cuenta en algún momento y dicen, si luchamos cada quien para nuestro lado, pues nos vamos metiendo el pie entre nosotros. Y lo que hacen es, precisamente, vamos más allá de lo identitario y nos salvamos la vida, ¿no? Nos sostenemos la vida en lo concreto. Y bueno, es un ejemplo, es un grupo que, insisto, tiene más de 30 años que están juntas, que tienen cooperativas, tienen una radiodifusora, tienen una editora de libros, hacen muchas cosas y se sostienen la vida. También económicamente, porque evidentemente es un grupo anticapitalista, pero se sostiene en la vida también en lo económico, porque también hay que hacerse cargo de eso y porque precisamente no podemos hacer la vida fuera del capitalismo y de los sistemas de opresión. Nosotros proponemos las alianzas insólitas como un principio utópico y no como utopía. Y esto porque la utopía tiene esta como connotación peyorativa en el sentido de que, pero es utopía, es como, es fantasía, pero nunca va a pasar. Y más bien, como lo decía al inicio, es principio utópico en el sentido de que
esto que ya está haciendo mucha gente en el mundo, porque la vida sigue y entonces esto da cuenta de ello, esto que ya está haciendo la gente es principio utópico. No cambia la marcha de la historia, pero sí cambia la vida de las biografías personales, sí cambia las posibilidades de pasar un día más, como sea, ¿no? Entonces, no queremos pensar, no proponemos hablar de las alianzas insólitas como la utopía, sino como aquello que posibilita vidas muy concretas, muy chiquitas, pero que aunque sea una vida, pues eso, ¿no? Es por eso lo pienso como principio utópico. La utopía juega un rol fundamental como hermenéutica de futuros alternativos que parten de la negación del mundo en el que habitamos. Imaginar otras posibles formas de mundos y de vidas es parte indisociable del proceso creador más amplio. Esto lo retomo un poco de filosofía, ay, se me fue, función liberadora de la filosofía, crítica y creación. Criticamos, es la cuestión de la profecía, pero con la mirada ya en la creación. No critico por criticar y me quedo sin hacer nada, sino ya con la mirada en la creación, en la desobediencia, en lo que permite la transgresión para no repetir lo que ya de por sí me posibilita la realidad dinamizada por el mal común. La cuestión es cómo imaginamos estas formas, porque es una cuestión imaginativa de hacer las cosas de otra manera. Y eso, por lo regular, siempre va a suponer rebeldías, desobediencias y transgresiones. Es muy extraño que las cosas cambien haciendo las cosas como se supone que hay que hacerlas. Entonces, bueno, esto supone una crítica del presente e imaginación de posibles a partir del presente, es una crítica inmanente, y esto sería parte de la propuesta utópica. Por eso la utopía no sería mera fantasía, porque parte de y apunta a condiciones opresivas y violentas, que son la realidad, son la cara del presente, ¿no? Las alianzas insólitas serían formas de resistencias y reexistencias multiformes. No podemos, el ejemplo de mujeres creando es uno, pero pudiéramos pensar, por ejemplo, en las patronas, en Veracruz, con las personas migrantes, pues es un grupo de mujeres empobrecidas, racializadas, que ven que esta gente tiene hambre y lo que hacen es darles de comer. Así de sencillo, no cambia la marcha de la historia, pero esa gente no se muere de hambre, así de sencillo. Entonces, son esas formas, está eso, están los albergues para personas, por ejemplo, trans o LGBT, que sobreviven en las calles y ponen un albergue y se van cuidando y se van sosteniendo la vida. No tiene nada que ver con las patronas, no tiene nada que ver con no sé, muchas otras formas con mujeres creando, por ejemplo, y de todas maneras salva vida. Entonces esto es multiforme. Frente a un sistema racista, xenófobo, heteropatriarcal, machista, capacitista, adultocentrista, esto es un sistema que violenta desde muchos ámbitos, pues entonces no es raro que haya muchas formas de subvertir los mandatos y las violencias y las opresiones, porque el sistema imposibilita las vidas de muchas maneras. Las formas de resistencia y reexistencia no se parecen unas a otras precisamente porque son contextuales, porque son históricas y porque se oponen a diferentes dominios o ámbitos del entramado de sistemas de opresión. Cada una puede suponer una microsubversión que por el solo hecho de ser ya iría dando cuenta de esas formas utópicas históricas, lo que ya dije, ¿no? No son utopías, las estructuras sociales, la marcha de la historia sigue tan quitada de la pena como si no pasara nada. Sin embargo, la biografía personal sí queda tocada y en eso eso yo lo leo como una forma como de salvación, de la propia historia, ¿no? Hasta aquí está la cuestión como de las alianzas insólitas y lo que sigue, la verdad es que ya no tengo la presentación porque ya no quise seguir con presentación porque quería quedarme en la explicación de las alianzas insólitas, pero lo que sigue en el trabajo es la propuesta de una teología de la supervivencia cotidiana, que otra vez, como yo quisiera que fuera una teología liberadora, es una relectura gozosa, esperanzadora, alegre de estas formas, o sea, de estas formas de cuidados que suponen vida, que sostienen vida, y entonces hacia allá va la propuesta última del trabajo, ¿no? Hacia una teología de la supervivencia cotidiana, le dije yo. Y ya, eso es todo. Me cansé de hablar. Muchísimas gracias, María José. El comité evaluador tiene la palabra. Bueno, si quieres, retomo. Bueno, primero que nada, Majo, muchísimas gracias por hacer esta reflexión, presentarnos, compartir todos estos marcos teóricos, ¿no? Yo creo que tanto en las
presentaciones de libro como en las presentaciones de tesis, donde se hacen síntesis epistemológicas, lo más importante es eso, analizar cómo es que presentaste, construiste una metodología, y aquí se le agradece enormemente a Paula, por supuesto a ti, a todo el equipo de la UCA, hacer esta síntesis de marcos teóricos en donde se ponen a dialogar, a donde se ponen poner autores, autoras presentes o ausentes, ¿no? Que todavía nos acompañan, que todavía siguen haciendo camino frente a la respuesta que tenemos que dar a desafíos actuales. Creo que eso es magnífico, Majo. Esto, felicidades, siempre se agradece, y esto es lo que se debe esperar siempre en los trabajos académicos de esta magnitud, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades, ¿no? Voy a enmarcar la pregunta que quiero compartir contigo, y va en ese sentido, ¿no? Porque esto es una fiesta académica en donde tenemos que darnos gusto de que todavía tenemos estos espacios de esperanza, esos espacios en donde se concreta, donde se hace posible esta salvación histórica, ¿no? Entonces, voy a enmarcar esta pregunta, ¿no? En las últimas décadas, la investigación y las propuestas académicas se han centrado en el desarrollo de propuestas que buscan mejorar la calidad de vida, pero se olvidan por completo de marcos teóricos como los que nos congregan el día de hoy, como nos congregan aquí principalmente con Ellacuría y con SAYAC, ¿no? Que es una tarea ética, pero también espiritual, ¿no? Entendiendo en esa integralidad de la concepción de la persona, ¿no? En la amplia concepción del concepto, lo cual implica un replanteamiento del significado de lo que es ser persona, ¿no? Si no recuperamos nuestra humanidad de modo integral, que incluya la espiritualidad, estaremos en una constante vulnerabilidad en la que las grandes tendencias nos seduzcan y de ser dominados, deshumanizadas, deshumanizados, ¿no? Sin embargo, a pesar del progreso científico-social, estamos en un declive ético-espiritual, como todos estos conceptos que tú ya los acabas de traer aquí a colación y que son necesarios de no perderlos de vista, ¿no? En estas respuestas, en nuestros quehaceres académicos, en nuestros quehaceres cotidianos. Los resultados de un pensar, porque los resultados de un pensar egocentrista han sido catastróficos, ¿no? Guerras, crisis económicas que generan violencias, que generan pobreza, y la desintegración ética y espiritual de la persona en una sociedad pospandémica como la que estamos viviendo, ¿no? Estos cambios tienen un impacto y aún no estamos preparados para afrontarlos. Para detener este declive debemos repensarnos, ¿no? Debemos repensar lo que necesitamos hacer para afrontar estos nuevos desafíos. Y tú estás construyendo, estás dando estas respuestas aquí con esta investigación, lo cual celebro. Una nueva tendencia comprende que investigaciones como la síntesis que nos presentas de tus ideas sea una función de relaciones con el entorno. Si bien es cierto que no somos seres abstractos sin relaciones con el entorno y que nos vemos afectados por él, tu investigación no es el resultado de una adaptación con el entorno, sino más bien profético, crítico, cuestionamiento para transformarlo, ¿no? Viene aquí mi pregunta, ¿no? El capitalismo es un concepto que ha unido de alguna o de otra manera a los autores, a las autoras que has puesto a dialogar aquí con esta investigación, ¿no? Es el concepto central de reflexiones de SAYAC y de Ellacuría. No solo por su carácter etiológico de injusticias modernas, sino por ser un dispositivo que configura subjetividades. Esto es grave, ¿no? Es grave cómo el capitalismo nos sigue configurando como personas, ¿no? En todos los niveles, nadie nos escapamos, ¿no? ¿Consideras que hay rasgos singulares de análisis en las reflexiones de SAYAC y de Ellacuría que han marcado transformaciones estructurales? De ser así, compártenos algunos ejemplos. Me gustó mucho eso que hiciste en el 1.5, ¿no? Con las reflexiones de Ellacuría. Este es el A, este es el B, este es el C, y en el C te detienes para decir, este es el ejemplo de lo que tendríamos que entender por la civilización de la pobreza, ¿no? Que se trabaje por un orden de cosas en el que no solo esté asegurada la satisfacción de las necesidades básicas, sino también la libertad de las opciones personales y el ámbito de la creatividad personal. Algo así
¿Descubriste esto en alguno de estos autores? Estoy segurísimo que sí, pero compártenos un poquito más eso, ¿no? Gracias. Gracias Francisco. Gracias pues eso, por tus palabras, por darte el tiempo también de leer el trabajo y bueno, por la pregunta. Sí, evidentemente creo que más en Ellacuría que en Sayak, al menos no tanto en Sayak, en Capitalismo War, quizá en otros trabajos sí, pero en Capitalismo War probablemente no, quizás hacia el final, cuando ella valida y ella trae la cuestión de los transfeminismos como posibilidad. En Ellacuría me parece que la apuesta es mucho más clara precisamente porque escribe desde una espiritualidad ignaciana que a lo que apunta es a que las cosas sean de otras maneras, ¿no? Raúl Fornet Betancourt, trabajando el mal común, dice que el del mal común posibilita darnos cuenta que precisamente como dices, el capitalismo o el orden de cosas nos daña incluso antropológicamente, o sea, nos daña subjetivamente, porque las opciones que la propia realidad nos da para hacernos están enmarcadas en el capitalismo. Es imposible, no es muy difícil, es imposible hacer la vida fuera del capitalismo, porque ordena el mundo. Entonces, Raúl Fornet Betancourt dice eso, el ser humano queda dañado en su construcción subjetiva a un nivel antropológico. Sin embargo, creo que la apuesta justamente ellacuриana en ese párrafo que tú citas ahora, es justamente eso, o sea, la civilización de la pobreza nos posibilita, o quiero que nos posibilite, imaginar que las cosas pueden ser radicalmente diferentes. Eso no lo podemos ver, creo yo, otra vez, desde el cambio de signo de la marcha histórica, creo que no lo vamos a ver, creo que no va a pasar. Y muchas veces yo me he pensado a mí como una persona pesimista por decir eso, o sea, ¿cómo? O sea, eso es como completamente antiesperanzador, pero no, porque precisamente cuando volteamos a ver que las vidas se están sosteniendo en medio de la marcha de muerte, en medio de la marcha capitalista, en medio de la marcha opresora por todos lados, pero las vidas se siguen sosteniendo a partir de unas cuestiones, va entre comillas, muy sencillas, como las patronas que le dan un taco a los migrantes, ¿sí? La vida de esas personas, la historia sigue, y la vida de esas personas, ese día no tuvieron hambre, no sé mañana, pero ese día ya no tuvieron hambre. A eso apunto, ¿no? Como a eso trato de apuntar, y eso es lo que trato de buscar. Y esto es como lo insólito de este trabajo, es que la lectura se hace desde los transfeminismos, porque los transfeminismos en general son vistos como qué peligro, no leamos eso. Y sin embargo, casi todo el tercer capítulo, toda la parte de las alianzas utópicas de la teología de la supervivencia, ahí está Ellacuría presente, está todo el carácter crítico profético, pero son solo autoras transfeministas, son solamente autoras transfeministas, y yo reconstruyo eso a partir de sus propuestas, a partir de lo que ellas y ellos y ellas están haciendo, o sea, son personas transfeministas. Entonces, eso, creo que por ahí está también la cuestión insólita de abrirle espacio también, por ejemplo, a los transfeminismos, como estas apuestas que aparte se alejan de estos saberes institucionales, académicos, blancos, heterosexuales, todo eso, y que apuestan precisamente a unos saberes subversivos, porque esos saberes subversivos dan paso a prácticas subversivas. Es también muy ellacuриano, ¿no? Teoría y praxis. ¿Qué conocimientos posibilito para qué praxis, o qué praxis me alimentan en mi conocimiento? Pues estos saberes resulta que ni siquiera se pretenden dentro de la academia y no están dentro de lo académico, están salvando vidas. Y por eso me parece que es también insólito, ¿no? Son esas personas que por lo regular son quienes ven negadas sus posibilidades de existencia, quienes nos están proponiendo formas para mantener la vida, para cuidarnos. Entonces, por ahí también veo esta incomodidad de lo insólito. Gracias, Majo. ¿Quién del comité quiere seguir? Bueno, aprovecho entonces yo, para hacerte una devolución de tu trabajo, Majo, que ya hemos hecho y que ha sido una aventura, como dije al principio, muy enriquecedora, poder conversar desde todo este bagaje común que tenemos también
al haber hecho la maestría, ¿no? Y muchas de estas cosas, aunque ahora estemos sumando autores nuevos o propuestas nuevas, han sido temas centrales, ¿no? De indagación y de profundidad a lo largo de toda la maestría. Y yo creo que tu trabajo tiene como tres grandes valores que los quisiera decir y luego quizá terminamos con alguna pregunta, y que son valores también que enriquecen, me parece, todo el trabajo de la maestría. El primero es el rigor. Creo que es un trabajo, ya lo decía también Francisco, es un trabajo muy prolijo y muy riguroso, un trabajo que demuestra una lectura muy interesada en los autores y luego también un trabajo por ponerlos en diálogo entre sí, por vincularlos. Hay un gran conocimiento de los autores con los que estás trabajando. Y otra cosa que me parece que también hace el rigor, porque son autores muy prolíficos también y que tienen unas propuestas a veces muy complejas, no complicadas, ¿no? Pero sí complejas porque intentan abordar muchas cosas, ha sido que has tenido una fina selección de conceptos, que esto fue un tema en el que hemos trabajado a lo largo de hacer, ¿no? Bueno, ¿qué de toda la obra yacuriana, qué de toda la propuesta de los transfeminismos vamos a traer a este ejercicio de la tesis? Y ahí creo que también para los que quieran estudiar yacuría, los que quieran acercarse a los transfeminismos, tu trabajo es un buen escalón también, es un buen paso para entrar por algunos conceptos claves. En el caso de la obra de yacuría, civilización de la pobreza y algo sobre lo que conversamos mucho, que es sobre mal común, que me parece que es un concepto muy central, ¿no? Y que nos remite directamente a la realidad, y por eso es tan importante, ¿no? Cuando decía yacuría, bueno, se habla tanto del bien común, de qué hacemos por el bien común, de dónde está el bien común, y si la realidad es que si vemos allá afuera, fuera de las discusiones teóricas, ¿no? Fuera de los tratados de derechos humanos y de las convenciones, en la realidad vemos muy poco bien común, sino lo que más vemos es mal común. Y esta idea de la civilización de la pobreza también, como va a decir yacuría, que aunque no sabemos qué es porque no es una receta, dice, sí es muy fácil saber qué no es bien común, ¿no? Qué es lo que no está bien es muy fácil saber. Y creo que ahí da licencia también para un ejercicio de la imaginación que vos intentaste hacer, en esta clave que le da también esta unidad al pensamiento de yacuría entre lo teórico y lo ético, que es este binomio utopía-profetismo, que es en realidad un ejercicio práctico de contrastar, ¿no? Lo que uno cree que es lo que está bien, lo que uno puede imaginar para que una vida sea más vivible, sea vivible con mayor abundancia, con mayor libertad, con lo que se ve en la realidad, ¿no? ¿Cuál es ese contraste crítico? Y ahí un segundo valor que me parece que agrega tu trabajo es actualizar este ejercicio de contraste, ¿no? Así como en los 70, en los 80, la teología de la liberación hablaba también con la teoría marxista o hablaba también con la teoría de la dependencia, bueno, hoy nosotros ponemos a hablar nuestra teología también con las teorías prácticas transfeministas, ¿no? Por cómo ellas mismas se definen, con otra producción viva que se está haciendo ahora en el continente. Y creo que esto es muy importante también, y es una de las cosas que dice Sayak Valencia y que vos rescatás en el trabajo, porque desde los nortes globales, ¿no? O sea, desde las teorías que tenemos hasta ahora, canónicas, hegemónicas, es muy difícil explicar lo mal que se está viviendo, ¿no? En el mundo, o todo parece que es una normalidad, que es una deformación, y en realidad lo que vemos cuando empezamos a conversar, a dialogar, a hacer teoría también desde nuestras regiones, es que no es ninguna desviación, no es ninguna deformación, sino que esto tiene que ver con una estructuralidad que es lo que genera, ¿no? Que este sistema genera mal, que este sistema genera muerte, y ahí el trabajo de Sayak Valencia con el capitalismo Gore me parece que ayuda también a explicar que algunas cosas fundamentales para que nosotros, digo los que estamos en los sures globales, podamos vivir, han cambiado y están cambiando. Y ahí ella habla, y quiero decir esto porque me parece que aterriza mucho el trabajo también, de cómo ha cambiado el mercado de trabajo, ¿no? Cómo estamos en un momento en el cual los mismos cuerpos se han vuelto mercancía y hay gente, no gente minoritaria, gente que obtiene su poder, algunas de las personas más ricas del mundo, utilizando los cuerpos como mercancías o desapareciéndolos,
o traficándolos, o asesinándolos, ¿no? O descuartizándolos, y que en este nuevo sistema en el cual el trabajo ya no produce riqueza, porque la riqueza está en los propios cuerpos, los pobres dejan de ser pobres y se convierten en descartados, porque no necesitamos que los pobres estén mejor para producir más, porque ya no importa lo que la gente pueda producir, sino que es el mismo cuerpo, ¿no?, el que se convierte en una mercancía y que entonces puede ser tratado sin ningún tipo de régimen, ni de derecho, ni de misericordia. Y que eso tiene una connotación no solo económica, material, sino también política, y es la transformación del Estado-Nación en el mercado-nación, ¿no? Ya no hay un Estado preocupado por hacer políticas que atiendan derechos, por dar garantías, sino lo que hay es un mercado-nación. Y este mercado-nación tiene una nueva clase política, una nueva clase dirigente, que son los empresarios. Y si ustedes piensan en la foto que vimos hace una semana atrás de la asunción de Trump, que dio la vuelta al mundo, ¿no?, donde está Zuckerberg, Bezos, Trump, los ricos más ricos del mundo, ¿no? Esto yo le decía a Majo la última vez que trabajamos, bueno, lo que está diciendo esta reflexión que estamos haciendo, ¿no? Todas estas transfiguraciones devienen en esta nueva clase dirigente, en esta clase empresarial, y frente a eso, que tiene un proyecto de libertad, que es la libertad del sálvese quien pueda, bueno, ¿cómo ofrecemos nosotros otra posibilidad? Y acá creo que está el último valor sobre el que yo quería hablar, que es el valor de tu trabajo, de proponer una esperanza, que a mí me parece el trabajo cristiano por excelencia, que lo hemos conversado también con Majo, ¿no? Nuestro trabajo es dar buenas noticias. Pero mirá lo que dice el mundo en este momento, cómo se hace. Bueno, ese es nuestro trabajo, me parece el trabajo cristiano, encontrar la buena noticia. Y frente a esta necesidad de esperanza, la propuesta que ha trabajado Majo, es decir, bueno, no sabemos si lo que nosotros hacemos puede cambiar el curso de algo tan etéreo también como la historia, ¿no? Lo que nosotros sí sabemos es que hay pequeños principios utópicos en lo que hacemos que, si no cambian el megaproyecto de la historia, sí ayudan a que los cuerpos estén mejor, ayudan a que la vida se pueda poner de pie y ayudan a que en el día a día podamos seguir viviendo. Y estos principios utópicos, de los que Yacuría, dice Majo, se pueden resumir como más vida en abundancia para las mayorías. Creo que en el trabajo de Majo hay también una propuesta de nombrarlos como todo lo que ayude a que podamos conseguir, a que podamos imaginar, a que podamos crear mayores ámbitos de libertad para autodeterminarnos. Y esto me parece que es muy importante, porque de este momento histórico en el que vivimos, esto que decíamos antes, el mercado-nación, la nueva clase dirigente, su proyecto es un proyecto de una libertad libertaria, ¿no? De una libertad que puede ser un logro solamente del individuo. Y frente a esto, nosotros lo que estamos diciendo es la única posibilidad de lograr mayores ámbitos de libertad para autodeterminarnos es la alianza insólita, la alianza colectiva, es el encuentro con otros. Y esto es profundamente humanizante, ¿no? Porque nos ayuda a hacer de otras maneras. Y por eso una propuesta central en tu trabajo también, que me parece que la tenemos que pensar todos más, es la necesidad de la desidentificación, ¿no? Porque estos proyectos que piensan en una libertad libertaria, una libertad como un logro individual, son proyectos también que necesitan reforzar las identificaciones, ¿no? Nosotros, y por eso llegan a los fanatismos, ¿no? Las nacionalidades, nuevamente, las religiones como baluartes, como ámbitos para este ejercicio de una libertad propia, exclusiva, individual. Frente a eso, las alianzas insólitas son una invitación también al encuentro, no con los mismos, ¿no? Porque además mismos no somos ninguno, sino con los diferentes, con no tener miedo a encontrarse con lo distinto. Esto me parece que es una buena noticia, que es un camino por el que nosotros tenemos que seguir pensando como respuestas teóricas, como respuestas prácticas y como respuestas éticas a estas barbaridades que se nos están proponiendo desde los centros de poder. Y así como vos decías, Majo, al inicio, que vos querés con esto una teología que sea liberadora, yo creo que también
tu propuesta nos lleva a una teología que tiene que ser desobediente. Y en este sentido, ¿dónde crees vos que están, ¿no?, los principales núcleos de desobediencia, o hacia dónde deberíamos también dirigirnos para ser capaces de imaginar otras posibilidades de la trascendencia, otras posibilidades de vincularnos con lo sagrado, ya no tanto desde la verdad eterna, desde el dogma, sino desde las necesidades que tiene la vida aquí y ahora? Muchas gracias, Paula, por acompañar todo el proceso, por tus comentarios ahorita, por leer, por todo, por todo en realidad, porque esto no hubiera sido posible sin tu compañía en todo este caminar. Yo, cuando terminé la otra tesis que hice sobre pensamiento yacuriano, sobre ética yacuriana, que la terminamos, justo cuando terminaba, mis conclusiones eran: la ética yacuriana tiene que invitarnos a la desobediencia. Yo decía eso, la ética de la realidad histórica, la que responde a la realidad, tiene que ser una ética de la desobediencia. Y por eso luego yo a partir de eso, yo he seguido como dándole vueltas a esto. ¿Cómo desobedecemos? ¿Cómo desobedecemos también colectivamente? Porque otra vez, el mundo está ordenado en los pilares del capitalismo, en nuestras regiones, pues la colonialidad, racismo, hay muchos sistemas de opresión o de dominación que están aquí operando. Quienes no obedecen lo pasan muy mal en la vida. En general, si no, y aquí el ejemplo para mí más claro sería una persona transexual. Si no sigues las normas de lo que te toca, lo vas a pasar muy mal en la vida. Y sin embargo, desobedecen para la vida. O sea, para mí el ejemplo de la transexualidad o del transgenerismo es el ejemplo de la desobediencia. No necesariamente solo desde ahí. Mujeres Creando es un ejemplo de desobediencia. Es un ejemplo de desobediencia frente a un Estado que las ha reprimido muchas veces y que se han aguantado mal, pero pues han estado encarceladas, ¿sí? O sea, quienes van y protestan porque se le paran enfrente a los poderes represivos, a los poderes políticos, y pues eso, somos desobedientes y también somos consecuentes con los efectos que nuestra desobediencia va a tener. Obviamente, uno no quiere eso, uno no quiere ser desobediente y pasarlo mal, uno quiere ser desobediente para poder vivir precisamente, ¿no? Que creo que pasa por ahí. Y en ese sentido, me parece que la potencia de estos principios utópicos, de estas prácticas micro, es precisamente que ni siquiera hay como una conciencia de que lo que se está haciendo subvierte el ordenamiento, lo que se debe de hacer, porque en principio, pues esas señoras, las patronas, mujeres empobrecidas, de comunidades indígenas, en principio ellas, pues eso, son empobrecidas, no tendrían que ser quienes le ayuden a los migrantes. Para eso hay unas estructuras y unos organismos internacionales que se supone que se ayudan, pero estas señoras dicen: nosotros podemos, ¿sabes? No tenemos que esperar, o sea, esta gente tiene hambre y lo que nos toca frente al hambre es darle de comer al que tiene hambre. No vamos a esperar a que la agencia internacional, que no sirve para nada, le dé de comer. No vamos a esperar. Las caravanas de migrantes a mí me parecen maravillosas en el sentido de que son desobediencia total. O sea, está ahí la valla, imposible que pases, y de todas maneras se juntan y ahí vamos. Y es desobediencia absoluta. Y me parecen maravillosos y me parecen tremenda buena noticia. Claro, al orden de cosas lo ven terrible, lo ven y le tienen pánico y las vamos a ir cuidando, les vamos a ir acercando y que no pasen. Pero es desobediencia total, y es eso, es colectivo, porque una caravana implica que seamos muchos. Uno solo no se avienta, pero si somos muchos, sí, vamos desafiando y bueno, yo no me sumo ahí, ¿verdad? Van desafiando al sistema, pero es ponerse en peligro, y eso es lo que creo que no debería de ser. Sin embargo, de todas maneras se hace, y eso también me parece muy yacuriano y muy de los mártires de la UCA, ¿no? Estar ahí hasta que, pues, por congruencia, ¿no? Hay que estar ahí haciendo las cosas de otra manera hasta que el sistema te deje, o hasta que, no sé, me parece que buena noticia. O sea,
me parece que no hay nada más jesuánico que eso, aparte. O sea, me parece que no hay nada más jesuánico que la transgresión. O sea, si uno busca al mayor transgresor o al líder de los transgresores, tendría que ser Jesús. Por eso lo mató el sistema, ¿no? Entonces, obviamente, otra vez, uno no quiere eso, uno no quiere que te maten, uno no quiere que maten a nadie, pero es esa desobediencia la que posibilita vida. O sea, la muerte, por eso la cruz es escándalo y por eso la cruz es insólita, porque la muerte dio vida, o sea, sigue dando vida, sigue dando paso a la esperanza, sigue dando paso a las prácticas. Entonces, me parece que es muy contradictorio, me parece que es muy difícil, y sí me parece que es una contradicción porque los ámbitos, o sea, parece que lo que más hay es la muerte, y sí, sobre todo en algunas regiones, en algunos territorios, y frente a eso, pues las opciones sí me parece que siguen siendo por la desobediencia. Si el capitalismo te dice, acumula para ti y asegúrate primero tú, pues eso, el hecho de que nos juntamos y hacemos esto colectivo, pues no va a cambiar la marcha del capitalismo, pero ya esto es colectivo. Me parece que esos son esos pequeños principios utópicos y que sí, que me parece que se quedan muy chiquititos, pero es que justo el capitalismo, el neoliberalismo nos hace aspirar a lo grande, a lo que se ve, a lo exitoso. Y acá más bien vamos justamente a estas otras formas que pueden pasar hasta sin ser notadas y que ahí está la posibilidad de vida. No sé, me da pena porque siento que no respondo, pero es que me parece que no se puede porque uno esperaría que lo que se va a hacer sea muy visible y probablemente no, pero precisamente al ser invisible lo que hace es eso, que la vida siga, creo yo. Perdón. Muchísimas gracias y damos la palabra a Benja. Bueno, la verdad yo disfruto escuchar y podría seguir escuchando, pero me temo que tengo que decir algo también ahora. Bueno, trataré de ser breve. He estado reordenando muchos pensamientos también en medio de esa discusión. Antes que nada quiero pues felicitarte también por ese trabajo, porque que obviamente no es solo un trabajo escrito, sino pues es testimonio, es expresión de toda tu trayectoria que pues lleva mucho tiempo. Recuerdo que creo que nunca nos hemos encontrado en persona, pero sí hemos coincidido en un panel, ¿no? Hace 2 años en la Ibero de León, En León, justamente sí. hablando en el marco del aniversario de los mártires, pues conversando también con otra gente ahí sobre ese legado de los mártires, ¿no? Y desde entonces, pues ya un poco te he seguido la pista también y se respira, pues se lee pues entre líneas toda esa trayectoria tuya. Se respira también ahí el espíritu de la maestría en teología latinoamericana, pues que un pozo del que yo mismo he bebido y que me ha transformado. Yo creo que es una expresión de lo que también creo que ha logrado la maestría en esos 10 años, de juntar gente de distintos lugares con muchas distintas pues experiencias, proveniencias, y que ha puesto a producir eso, ¿no? Que tú decías, ¿no? Que ese legado, el espíritu curiano. Y bueno, volviendo a tu trabajo, coincido mucho con lo que decían Francisco y Paula. Primero, es un trabajo sumamente riguroso, un análisis sumamente agudo en cuanto al marco teórico, a la lectura de la realidad, de las realidades. O sea, es un nivel de rigor que creo que, o sea, no he encontrado ninguna afirmación tuya que no esté minuciosamente explicada, argumentada y asegurada. O sea, eso no quiere decir que no se pueda discutir. O sea, hay mucho espacio, creo, para discutir y a partir de así hacer todo un seminario de esa propuesta ética política también de Yacuría. Pero está todo tan fundamentado que uno lo lee, pues también muy a gusto, ¿no? Porque no levanta muchas preguntas, se lee como con una fluidez, con una lógica, con un estilo también muy, pues que da gusto leerlo. Y escribes también, a mi manera de percibirlo, con una modestia impresionante. Casi podría decir, o sea, escribes de una manera demasiado modesta, como proponiendo cosas que uno dice, bueno, pero está tan bien argumentado que hay que decirlo, pues, con fuerza, ¿no? Y lo dices con una fuerza, pero a la vez como, pues, lo presentas con una humildad
que pues es muy, muy coherente. Pienso que, bueno, también, solo para poner un ejemplo, ¿no? La introducción de 20 páginas, pues también habla de eso, ¿no? Que hasta llegar al primer capítulo, pues ya uno siente que ha leído un trabajo entero, ¿no? Incluso dices, ¿no? Que creo que solo la introducción podría ser un trabajo por sí. Em, en cuanto al pensamiento de Yacuría, y hablando de esa modestia, tú dices que se sentía muy, muy forzado, ¿no? Lo dices al comienzo, pero también lo retomas al final del trabajo, que todo esto se sentía como algo muy forzado, que no estaba seguro si cuadraba. Pues al leerlo me parece que cuadra y encaja perfectamente, ¿no? Que es justamente lo que dice Ellacuría que hay que hacer con la teología, o que tiene que hacer la teología, es actualizarse, ¿no? No es ponerla en palabras modernas, ponerla a la moda, sino darle realidad actual, ¿no? Y obviamente, y dices también, Ellacuría hablaba de los pobres, pobres económicos, analizaba el capitalismo de los 70s, 80s, análisis marxista. Obviamente hoy ya no podemos reproducir eso, ¿no? O sea, tú justamente lo que haces no es arqueología eyacuriana, ¿no? Aunque me imagino que sí la has hecho porque has entendido muy profundamente el pensamiento de Ellacuría, pero lo que haces es justamente ponerlo a producir, ¿no? Y es lo que el mismo Ellacuría dice, no sé si lo dice de él mismo, pero un poco su idea, lo dice Sobrino, ¿no? Que hay que ponerlo a producir, darle realidad actual. Y por supuesto que hoy no diría que la realidad es fundamentalmente diferente, pues porque es la misma historia y hay estructuras como muy similares, pero que se han ido transformando, que se han complejizado en ciertas direcciones, que ya no podemos usar el mismo análisis, ¿no? Creo que es el mismo método y tú usas ese método, que es el método fundamental, pero le pones realidad actual, y yo pienso que esa propuesta, porque es una propuesta, ¿no? De leerlo desde los transfeminismos, es una propuesta muy válida, porque como tú dices, probablemente sea el transfeminismo que tú lo entiendes como la necesidad de articular de forma interseccional la norma heterosexual como régimen político, ¿no? O sea, que es como o sea, desde ahí que se cuestiona toda el fundamento de esta sociedad, que ya tenía vigencia entonces, pero Ellacuría pues no hablaba ni de feminismo, tampoco hablaba de la ecología, no porque no existían esos problemas, pero no era el debate del momento, ¿no? Eso no lo disculpa, no lo justifica, pero es que los debates eran otros, ¿no? Además, creo que lo valioso de que después la segunda generación, pues las mujeres en la teología de liberación, ahora todo el tema trans que va superando, agregando, agudizando, ¿no? Y yo creo que es algo sumamente valioso que va sumando a ese legado eyacuriano. Y en un tercer momento, como ya decía Paula también, ese trabajo pues tiene una implicación sumamente práctica, concreta, cotidiana, pues responde al grito de las y los y les ninguneados deshumanizados de hoy, ¿no? Y eso es la misma intención pues de Jesús hasta Monseñor Romero, hasta Yacuría, y va en esa línea, ¿no? En esa tradición, ¿no? Y eso es el hacer teología. Yo tenía en un momento tú ponías relativamente al comienzo, cuando definías teología liberadora, decías que quizás no sea superior la teología liberadora, pero es una teología que contextualiza, ¿no? Que parte de contextos concretos. Y yo decía, pero Ellacuría, en el método de la teología latinoamericana, él decía, bueno, realmente hacer teología es hacer eso. O sea, ahí un poco me parecía, bueno, o sea, hablar de teología contextual la hace un poco más chiquita, ¿no? La pone como en una categoría, es la teología de la liberación. Pero creo que es fundamental entender teología como liberadora, ¿no? Si no es liberadora, es teología, o sea, nos habla de Dios. Un poco, eso era una interrogante que tenía. Y la otra, para cerrar también con una pregunta,
tú hablabas del principio utópico frente a la utopía, que la utopía, o sea, el principio utópico no cambia la marcha de la historia. Yo, no sé, tú eres mucho más experta en eso, pero creo que al principio del artículo Utopía y Profetismo, Ellacuría mismo desmarca la utopía del entendimiento tradicional, ¿no? De utopía, y dice, no es exactamente eso de, la utopía alejada, abstracta, sino es una práctica utópica, o sea, es casi que lo mismo que el principio utópico que se va haciendo. Y en cuanto al concepto de historia, ahí sí, no soy nada experto de la filosofía de la realidad histórica, pero yo pienso que no es tanto de pensar en la historia en su totalidad y que no la vamos cambiando, sino más bien el darle un taco al migrante sí cambia la marcha de la historia. O sea, no la cambia toda, pero sí le da otro giro. O sea, porque cada cosa que aporta, y ahí veo esa fuerza liberadora de salvación, porque se está haciendo salvación, ¿no? No de toda la historia, no de todo el mundo, pero sí se está salvando. Y en eso sí se está, eso no sé, lo veo yo, sí se está cambiando la marcha de la historia. Y yo creo que ahí no vale, creo que demasiada modestia, sino decir, sí, esas alianzas insólitas que tú pues expones ahí de maravilla, sí están cambiando la marcha de la historia, porque la historia no es la misma. No cambian quizás las estructuras de opresión y todo eso fundamentalmente, pero sí dejan, pues vivir en medio de la muerte, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo de estos últimos días, cuando tomó posesión Trump, que me pareció pues un ejemplo, me acordé ahora en la discusión, cuando esa obispa de Estados Unidos en Washington le decía a Trump en la cara, por favor, ten compasión, ¿no? Ten misericordia y les numeraba y les nombraba las personas, ¿no? Y hablaba de las personas trans y de qué están viviendo. Esto no va a cambiar ahora la política de Trump, ¿no? Pero yo creo que sí llegó, y sí llegó al mundo ese mensaje, quiero creer que le llegó incluso al vicepresidente, su esposa, todo lo que, o sea, se podía ver en la cara que había una incomodidad. Yo creo que eso sí es algo que cambia la marcha de la historia y hace diferente el mundo. Y ahí veo yo pues mucha fuerza de salvación que la he visto en tu trabajo, y pues te agradezco muchísimo y espero que puedas seguir, pues podamos seguir ahí intercambiándonos y en esta comunidad de la maestría y de esta manera, que es para mí la verdadera manera de hacer teología. Muchas gracias. Perdón, ahora hablé mucho también. Muchas gracias, Benji. Sí, gracias por leer, gracias por los comentarios, gracias por las preguntas. Sí, totalmente, yo coincido contigo y por eso con la cuestión de la teología, si no es liberadora, será teología. Estoy completamente de acuerdo y por eso recurrí solamente, o sea, si mis referencias de qué teología quiero escribir, si te fijas, son solamente de un jesuita mexicano, Pedro de Velasco, que dice, pues la teología tiene que ser buena noticia, y si no, o sea, si no, no es teología. Y sí, probablemente lo que tú ves como modestia y humildad sea miedo, porque no quiero decir algo que, o sea, no quisiera apropiarme de un campo que desconozco de alguna manera. Entonces creo que más que humildad y modestia es miedo en realidad. No, pero bueno, pero estoy totalmente de acuerdo. Teología, si no es liberadora, no salva, no sirve de mucho. Y esto último que dices, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo trataba de hacer como esta distinción entre la historia y las historias, no porque yo no piense como tú, o sea, darle un taco a quien tiene hambre, cambia la historia, pero estos otros autores más de los nortes, más académicos, que nos hablan de la historia como totalidad, o sea, esa historia, y precisamente frente a esa historia es frente a la que yo estoy pensando, que hay como unas microhistorias en donde la vida se está salvando. Y estas microprácticas no van a cambiar eso, o sea, es como
siento que lo que yo trato de hacer cuando hago esta discusión entre historia e historias es justo decirles a esos académicos, a esos señores que tienen esa idea de que la historia solo es una, o solo es una la que ellos ven, o sea, no ven todo lo demás. Justo lo que yo trato de hacer es decirles, no queremos cambiar su historia. Estamos haciendo aquí otras cosas que son más pequeñas. Pero o sea, sí veo lo que me dices y de hecho alguien más me lo había comentado también, como, pero la historia sí está cambiando. Sí, yo estoy de acuerdo, pero me parece que hay una visión o una lectura de la historia muy de señores historiadores académicos muy formales que tienen esa forma, esa lectura de la historia, y justo frente a esa visión es frente a la que yo trato de decir desde la lectura transfeminista de la historia, no nos interesa cambiar su historia, ¿sí? Estamos aquí tratando de hacer las cosas de otras maneras, es solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por los cuatro, por sus aportaciones. Por este momento despedimos el comité evaluador. Paula, si tienes algún problema para entrar, avísame en el WhatsApp. Nosotros quedamos aquí en el grupo y ustedes tienen sus 10 minutos para deliberar sobre la experiencia, y nosotros, cuando no necesitan 10 minutos, vuelven antes. Nosotros quedamos aquí con María José charlando Los espero a Benjamín y a Francisco en el otro link. Ahí vamos. Correcto, sí. María José pensaba tantas cosas en estos momentos. Primero, me da tan gusto asustar ciertos señores con tu lectura de la Corea, y tenemos que fundar un grupo que va en la línea del pensamiento alternativo. Eso ya tenemos que hacer la rebelión. ¿Cómo lo hacemos inteligentemente? Eso tenemos que pensar. Efectivamente. Sí. Sí, pero muy bien. Y he pensado también, muchas gracias, las flores que echas a la tradición de la UCA, pero no podemos engañarnos en este momento. Creo la maestría en teología latinoamericana está, creo, respetado en la UCA, pero al mismo momento no somos el mainstream, ¿no? No. La presión de hacer, no provocar el escándalo para obedecer es muy alto, ¿no? Y como vivimos esta rebeldía en un modo íntegro de la persona, perdonen la expresión un poco dramática, bíblica, con un corazón puro, que de verdad quiere vida para las mayorías, ¿no? Eso es complejo, pero tenemos que pensar. Me acompaña desde toda mi vida una frase que no es de Hannah Arendt, pero dicen que es de Hannah Arendt: nadie tiene el derecho de obedecer. Sí. Sí. Hoy estamos en el aniversario de la Casa de Conejos en Austria, donde escaparon de un campo de concentración presos de rusos y otros, y la NS daba a la población el mando de matar. Solamente pocos, he oído el testimonio de una viejita, de los pocos sobrevivientes de este tiempo, una familia que tenía el valor de esconder y arriesgar la vida de toda la familia, ¿no? Esos actos de rebeldía a favor de la vida. Y agradezco infinitamente, igual que ahora dice el comité evaluador, que no va a decir otra cosa. Pero fue muy movida ahora por oírte y muy agradecida. No, al contrario. Pero esa es mi reacción espontánea. Ahora todos aquí presentes, adelante. Tenemos algunos momentitos para charlar y celebrar. Se conecta perfectamente con la defensa de Mariana que hemos oído hace pocos días. Adelante. Se ve que ustedes son compañeros en la batalla.
Sí. Adelante, ¿quién más quiere decir algo? Ahora estamos totalmente libres fuera del evento académico en el sentido propio. Majo, te quiero felicitar. Yo disfruté tu ponencia. Tengo muchas ganas de leer el trabajo y ese diálogo entre estos grupos, las alianzas insólitas con Ellacuría, me parece muy bien logrado. Y ahí me pregunto también si Ellacuría en su tiempo también veía estos ejemplos, ¿no? Los pobres con espíritu, las comunidades en resistencia. Y hubiera sido lindo si Ellacuría también lo hubiera descrito de esta manera. No, muchas gracias, Tere. Sí. Felicidades. No, muchas gracias. Sí, yo también creo que Ellacuría lo pone de otras maneras, utiliza otras palabras porque su contexto es otro, porque su momento es otro, la realidad a la que está buscando responder es otra, pero me parece que sí, que yo lo que hago nada más es traerlo a nuestro presente, pero es él, sí. Y me asumo a eso que Benja ha dicho. Yo he oído ahora tu presentación, ¿no? Pero en ningún momento yo sentía eso forzado, sino muy orgánico. Claro, eso es tu trabajo de realizar el encuentro, eso tengo muy consciente, ¿no? O sea, con Paula lo sufrió, porque cada vez que nos juntábamos yo le decía, esto no tiene pies y cabeza, esto no va a ningún lado. Estaba forzadísimo. No, en la presentación no se sentía en ningún momento. Menos mal, porque sí fue, Paula me soportó todo ese tiempo. Muy bien. Adelante, no se frenen a sí mismo. No, Majo, yo solo agradecerte, realmente lo decía con Tere en un chat privado. Me das estoy repensando muchas categorías que decías, porque sí, yo estoy un poco acercándome a la categoría de desobediencia civil también de estas víctimas, ¿no? De los migrantes en Estados Unidos que están resistiendo individualmente y colectivamente ante las prácticas inhumanas, injustas, criminales del Estado, ¿no? Entonces, creo que ese concepto de Estado-Nación, pasarla, como decía Paula, pasarla a algo más comercio-nación, ¿no? Creo que da una pista hacia la lógica actual de esa política de Estado que marca, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas que como siempre te he dicho, aun cuando estabas en mis clases, yo te decía que en vez de leerte para calificarte, leía para aprender. Creo que ha sido entender esto ahora y me dejas muy, muy picado con tantas cosas que sé que debo aprender. Sí, con esto de la desobediencia civil en Estados Unidos es que es claro, o sea, no solo en Estados Unidos, pero sí supone, pues, arriesgar, o sea, es que es arriesgar literalmente la vida, ¿no? O sea, los van a regresar, si los van a echar a la frontera, y eso supone literal su vida. Entonces, claro que no es fácil, pero que colectivamente la gente se convoque para desafiar al tirano que es el Estado, porque luego las personas, yo siempre pienso, en el caso de Trump tengo muchas dudas, pero en general quienes están en el poder siempre digo, al final es un títere del mercado, porque el que gobierna es el mercado, hace mucho tiempo gobierna el mercado y quien está encarnando ahí, pues está haciendo el juego al mercado, pero Estado ya no existe, Estado como Estado ya no existe. Uh-huh. Entonces, sí, ahí el desafío también es a las imposiciones del mercado. Y a lo mejor te ayudaría, sí, hay algunos textos de Zajac que están en línea, si quieres con todo gusto te paso, porque justamente apuntan hacia allá. Gracias, muchas gracias. Sí. Yo pensaba también pedirte varias cosas que tocaste, como que Fernet Betancourt habla que el mal común transforma nuestra antropología, pero propiamente las citas se encuentran en tu trabajo. Voy a buscar primero allá. Sí, pero te puedo pasar el libro. El mismo Raúl me pasó su libro en algún momento que tuve un encuentro con él y me pasó su libro porque creo que lo sacó en alemán, entonces a lo mejor a ustedes les sirve, pero a mí me pasó la traducción en español. Muy bien.
Excelente. Vuelve el tribunal. Qué Sí, fue bien. muy difícil las Sí, discusiones. han hecho una discusión tremenda. Sí, la Paula nos falta todavía, la presidenta. Ojalá encuentre el camino. Rodolfo, quizá tienes que dejarla entrar. No, ella es la Todavía no. anfitriona, ¿no? No, de esta sala, Rodolfo. Ah, ok. Vamos a llamar a la Paulita. No ha llegado la invitación, ahí está. Ahí viene, ahí viene. Aquí está, muy bien, excelente. Bueno, hemos tenido este espacio, que no veo, ahí está Majo. Hemos tenido este espacio de conversación con los miembros del tribunal, tanto con Francisco y como Benjamín. Y bueno, por supuesto, el trabajo está aprobado. Y queríamos también, en ámbito y con ánimo celebratorio, decir que además de que está aprobado el trabajo, destacar algunos valores. Primero, la importancia de tu trabajo, Majo, para sumar una palabra nueva también, ¿no? Para refrescar lo que somos capaces de decir y lo que somos capaces de proponer desde la teología. Enhorabuena por eso. Felicitarte también porque creemos que tu trabajo enriquece a nuestras casas de estudio, enriquece tanto a nuestra maestría en la UCA como también, como ha dicho Francisco, el trabajo que estás haciendo allá en Monterrey, que agrega valor y también te lo queremos agradecer. Y después darte, en el sentido de este comentario que hizo Benjamín, un pistoletazo de salida que estás en el juego, ¿no? Y que tu palabra tiene valor y que está muy bien también y es parte del trabajo científico, entrar en diálogo con otros, justificar, fundamentar las afirmaciones, pero que hay una palabra tuya también que tiene cuerpo, que tiene vida, que tiene fuerza, que hace sentido, que invita a la reflexión, que invita a la acción y que tomes esa agencia, ¿no? Para acceder, para proponer y para llevar adelante esa palabra también. Más allá de todo lo que podés acuerparte en textos de otros, creemos que ya estás en condiciones vos también de tener una palabra que ayude a otros también a iluminar y encaminar su reflexión. Así que de nuestra parte del tribunal, fue un gusto leer tu trabajo, fue un gusto acompañarte en el proceso y bueno, ojalá que podamos seguir reflexionando y trabajando sobre estos temas de aquí en adelante también. Yo particularmente te agradezco también que sos compañera mía como tutora en los cursos de la maestría y vamos a ver también cómo integramos todo esto en lo que trabajamos con los estudiantes, ¿no? Para hacer una devolución también entre el trabajo que están haciendo los graduados y lo que están aprendiendo los estudiantes de la maestría. Me parece que ahí hay mucha riqueza y vamos a seguir aprovechándola. Le devuelvo la palabra a Marta y todo mi agradecimiento para vos, María José. No, a todos ustedes, primero a María José, a Francisco, Benjamín, Paula, muchísimas gracias. Mire, yo propongo que ahora para que tú te asumes con autoridad de tu palabra, vamos a proponer, tenemos esta colección virtual de la maestría en teología latinoamericana, pero creo que tu trabajo supera eso. Por eso creo vale la pena que lo proponemos como libro para el editorial UCA, con sello editorial UCA. Aquí tenemos que pasar con los señores, entrar en un debate, pero creo que eso vamos a ganar, estoy seguro. Que sea un libro, sello editorial UCA, todavía puedes pulir, trabajar, y ojalá que nos permiten también del mismo libro una edición virtual, que es importante para que sea el texto accesible de verdad a todas las personas. Pero eso solamente para expresar mi profundo respeto por el trabajo que has realizado. No, muchísimas gracias a todos, a todas, a todos, al Paula, Francisco, Benjamín, Marta, Teresa, Rodolfo, el equipo en general, muchísimas gracias y a todos quienes están conectados también, que están acompañando en este momento, muchísimas gracias. Ahora te falta solamente una cosa, aprender un poco de
la arrogancia de uno de los grandes antecesores como Rodolfo Cardenal. Yo soy el representante de Ignacio Loyola. Eso quería yo decir en el fondo, sí. Ojo que se está grabando eso. No, sin traicionar nuestros valores, pero un poco levántate. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Fue un gusto con ustedes. Como siempre, faltan las pupusas y la cervecita o un buen almuerzo, pero espero que tu familia ya te espera con una buena comidita. Felicitaciones también a los papás. Muchas gracias. Su hija. Enhorabuena, siempre un placer. Ánimo, Majo, de verdad. Gracias, Francisco. Tienes la estafeta en la mano, entonces es Muchas gracias. tu tiempo. Mucha responsabilidad. Que tu papá busca el micrófono, ayúdale. Ahí. Ya lo encontré. Gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes para hacerse presente. Muchísimas gracias. Gracias, señor Majo. Seguimos en la pantalla. Ya Majo es parte de nuestro equipo. Seguimos dando perfil a esta cosa. Vamos a enfrentar contracorriente. Eso es obvio, ¿no? Pero estamos preparados. Es parte de. Es parte de. Ya. Pues muchas felicidades. Éxito. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas felicidades y muchas gracias. Todo el éxito. Cuídense mucho. Chao. Muchas felicidades, Majo. Gracias, Paula. Muchas gracias. Felicidades. Abrazo fuerte. Un abrazo. Abrazos por allá también. Saludos a todos, compañeros, compañeras. También Chao. a ustedes. Chao. Especialmente